8:24, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por las llamadas. 2 años por la mañana, muchas gracias. Gracias a Jorge Camacho, nos mandó un mensaje. Jorge Camacho. Gracias, y a muchos más. Bueno, la historia de Raúl Castellanos, Manuel. Raúl Castellanos, Ciro. Raúl Castellanos Hernández. Él es un político de muchos años en el estado de Oaxaca, funcionario también de algunas actividades allá. Concretamente, la última actividad pública, director de comunicación social en el gobierno del estado de Oaxaca, de Ulises Ruiz. En el año 2009 fundamentalmente estuvo 14 meses en la administración y pues ha sido objeto de algunas órdenes de aprehensión que por demanda del gobierno actual de Gabino Cue pues establecieron. Actualmente tiene vigente una de las 3 que se han girado y durante los últimos años, durante los últimos 5 años prácticamente, él estuvo entre enero del 2009 y marzo del 2010 en la Administración de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca, pues tuvo un presupuesto de 160 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno de Gabino Cue lo demandó a él y a 5 personas más por un daño al erario por 492 millones de pesos, algo que excede el dinero que, pues bajo documentos que hemos visto, pudo manejar. Y argumenta que el 99% de todos estos recursos, me refiero a los 160 millones de pesos, fueron pues, pagos a medios de comunicación, fundamentalmente como trabaja la administración o trabajó la administración de Raúl Castellanos como director de comunicación, vía transferencias electrónicas, todas comprobadas. Pese a todo esto y a un periplo judicial por largo, ya de 5 años, permanece vigente esta orden de aprehensión y está aturado el tema. Pues va a ser todo el sexenio de Gabino Cue. Raúl Castellanos Hernández, gracias. Sabemos que no habías hablado en estos 5 años. Gracias por tomarnos la llamada, Raúl. No, al contrario, Ciro, qué gusto saludarte. Pues sí, ya pasó un muy buen tiempo, un largo tiempo, pero creo que llegó el momento de llegar a la resistencia pública. Como tú lo comentas, han sido 5 años de resistencia en privado en los que he guardado silencio, confiando en el Poder Judicial Federal, he recurrido a las instancias legales y creo que es el momento de denunciar la persecución política de que he sido objeto por parte de Gabino Cue Monteagudo. Esta se sitúa en nuestra confrontación como adversarios políticos desde que disputé la gubernatura en el año de 1992 al grupo político al que pertenecía. Después nos confrontamos por la presidencia municipal de Oaxaca. Fundé un periódico que se llama Regeneración, un semanario que funcionó durante 17 años y finalmente, pues desde ahí, desde radio, desde mi actividad política, es donde se debe situar esta persecución de que he sido objeto. Como bien lo menciona Manuel Ceregrino. Manuel, buenos días. Buen día, Rodolfo. He evidenciado jurídicamente la falsedad de todas estas acusaciones en mi contra, la violación a mis derechos fundamentales. En un momento determinado la Contralora salió a decirte que había una serie de investigaciones, nunca fui llamado, nunca fui convocado y bueno, después de 5 años estoy aquí dando la cara y presentando mi versión, la narrativa de todo este atropello y de esta persecución política por parte del juez Ciro. Bueno, y en todo caso, Raúl, bueno, eso es por un lado. ¿Por qué sigue vigente este orden de aprehensión si de alguna forma, pues el delito que se te está reclamando, pues no tiene sustento, ya comprobado con documentos internos de la administración pública del estado de Oaxaca, no hubo daño al erario? ¿Por qué sigue vigente este orden de aprehensión? Bueno, sí, simplemente porque el gobierno del estado de Oaxaca no hay estado de derecho, simplemente se ha negado. He ganado 3 amparos, Manuel. El primero, además, la primera orden de aprehensión la retiró la propia Procuraduría por totalmente improcedente. Después se me concedió un amparo contra una segunda orden de aprehensión que se lanzó en 2012. Después hubo una tercera orden de aprehensión. Hubo una definición de la Contraloría imponiendo una serie de sanciones de las cuales me amparé. Nos concedieron el amparo liso, llano. La Contraloría se pronunció vía actas ante el juez de que ya no tenía ninguna actuación en mi contra y lo único que tenía que hacer era comunicar al procurador para que retirara de manera administrativa una orden que ya no tenía razón de ser. Si ya no había, permítanme el símil, si no hubo homicidio, pues no podía haber homicida. Sin embargo, el procurador se negó a retirar la orden de aprehensión, me mandó a pedir reconocer mi firma vía un Ministerio Público, volví a solicitar un amparo para que el procurador se pronunciara, lo volví a ganar liso y llano, y el procurador
interpretando de una manera totalmente absurda la resolución del juez, que debe ser una ejecutoria, simplemente dijo que derivaba la resolución para que la analizara un subprocurador de procedimientos, y en esas condiciones estoy. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de actuar públicamente. Voy a presentar una queja ante la misma jueza octava, que es la última que durante todo el año 2015 trajo mi caso, lo sobreseyó 2 ocasiones sin entrar al fondo de la litis, y voy a presentar una queja solicitando se revise este procedimiento jurídico del que he sido objeto. Voy a recurrir a los organismos de derechos humanos. Creo que han sido violentados hasta el límite de mis derechos humanos por parte del gobierno de Gabino Cue, y en esas condiciones pues seré un actor tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito político al denunciar esta persecución por parte de Cue. ¿Eso lo vas a hacer qué, en los próximos días? Sí, en los próximos días ya tenemos preparada la queja. Además, son 2 vías. En la vía jurídica todavía tendré que pedir una nueva revisión en contra de la resolución que el 24 de diciembre dictó la jueza octava de distrito, y al mismo tiempo presentar la queja en contra de esta actuación que se ha tenido por parte del Poder Judicial. Y en el ámbito político, pues estoy planteando mi verdad, Manuel. Es decir, no lo había yo hecho antes porque en los casos jurídicos y cuando las cuestiones políticas se judicializan, se vuelven estrictamente personales, y entonces la vida corre de una manera y las cuestiones jurídicas corren mucho más lentamente. Hasta hoy se ha construido la narrativa plena, comprobada, con documentos, con los 3 amparos que he ganado, con el otro que retiraron, la otra acusación que retiraron desde el principio, la prescripción de cualquier orden, no había razón de ser desde el principio. Todo ello se ha ido construyendo, esa narrativa, y ya estoy en condiciones, y por eso estoy aquí planteando el tema. Muy bien. Bueno, oye, mientras tanto has tenido que estar fuera del país, Raúl. He estado fuera de Oaxaca, Ciro, fundamentalmente transitando por un gulag que ha sido un aprendizaje, sin duda. He sido objeto, obviamente, de todos estos años de un acoso permanente por parte del gobierno de Gabino Cue, investigaciones, acusaciones dolorosas, un golpeteo mediático haciendo uso Gabino Cue de los poderes fácticos del Estado, obviamente efímeros, parece que no lo sabe, pero aquellos poderes que tiene bajo las posibilidades de realizar una persecución, han llegado incluso a la agresión física en contra de mi familia. Y durante todos estos años pues hemos estado resistiendo, Ciro. Es el momento ya de decir nuestra verdad. Ahora, Raúl, brevemente, porque nos vamos a corte, ¿por qué en este momento? ¿Por qué cuando estamos empezando a oír mucho de lo que tiene que ver con cuestiones electorales en el estado de Oaxaca, habrá renovación de la gubernatura? ¿Por qué en este momento sales? Mira, porque hasta este momento se construyó y podemos estar ya en condiciones de presentar datos duros sobre todo el atropello y la persecución jurídica de Gabino Cue. Esto es algo que se ha ido construyendo a lo largo de estos años y realmente no tiene nada que ver con el proceso. El proceso corre, y lo único que yo creo que es, en este caso, poner el acento en el sentido de que nunca más un gobierno como el de Gabino Cue, nunca más un gobernante como Gabino Cue en Oaxaca. A Oaxaca debe gobernarla un demócrata, independientemente de la coalición o del partido del que surja el próximo gobernador. Debe ser un demócrata que no abuse del poder, que no utilice el poder para poder descargar sus filias y sus fobias, para tomar venganza contra sus adversarios políticos y contra sus críticos, como ha sido mi caso en el caso de Gabino Cue. Ese es el motivo por el cual hasta hoy estoy saliendo, porque finalmente se dieron ya las condiciones para poder evidenciar la persecución política y el estado de indefensión en que está durante todos estos 5 años, Manuel. Y entonces, aparte de todo esto, de romper tu silencio, pasas también a la acción legal, por 2 vías. He estado en la ejecución legal. Sí, pero ahora pasas a la ofensiva, claro. Exactamente. Ahora tú vas a acusar. Yo voy a presentar una queja, yo no hago juicios de valor, pero me parece que la actuación en algunos casos del Poder Judicial, incluso federal, pues ha sido, por lo menos hay que
decir que ha sido raro en la interpretación, en los subterfugios que se han utilizado para negarme el acceso a la justicia real. No se han tomado en cuenta mis elementos, ya no hay elementos, ya la Contraloría desde el 30 de septiembre del 2014, en que se me concedió el amparo liso y llano contra la resolución, está evidentemente todo a mi favor, y entonces pues sí voy a pasar a la ofensiva. Voy a presentar ante la Comisión de Derechos Humanos. Gracias a ti, Ciro. Gracias. Qué gusto saludarte. Gracias. Un abrazo. Raúl Castellanos Hernández, quien fuera director de comunicación del gobierno de Ulises Ruiz. Duro va contra Gabino Cue y dice: nunca más Oaxaca debe ser gobernado por alguien que no sea un demócrata, como Gabino Cue. Pausa, regresamos.